Soy Carlos Sainer, presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León. Tras las píldoras formativas que han transcurrido en estos días pasados, hoy contamos con una masterclass impartida por Ángel Sabroso, el cual junto a su compañero Óscar Raluí forman en estos momentos la mejor pareja del arbitraje de balonmano europeo. Espero que disfrutéis muchos con su enseñanza. Muy buenas, mi nombre es Ángel Sabroso, árbitro internacional de balonmano de la Federación Española de Balonmano, árbitro canario, vive en Las Palmas de Gran Canaria, y quiero empezar agradeciendo la invitación que me ha realizado la Federación de Balonmano de Castilla y León para participar en esta fantástica iniciativa de las píldoras formativas en esta situación de crisis sanitaria y de enorme preocupación que estamos viviendo todos, motivado por la crisis del COVID-19, del coronavirus. Espero que todos estén bien, espero que estén manteniéndose con la salud a salvo y en perfecto estado y que sigamos todas las recomendaciones que nos están haciendo las autoridades sanitarias. En este contexto de estar todos en casa, el poder mantenernos conectados y el trabajar para seguir formándonos en balonmano, pues la Federación de Balonmano de Castilla y León ha ideado estas píldoras formativas que me parece una excelente iniciativa. Así que muchas felicidades a toda la federación en sí, a su presidente, al departamento técnico, el área técnica y su director técnico, y también al Comité Territorial de Árbitros de Castilla y León. Y por supuesto muchísimas gracias por haber querido contar conmigo, que para mí es un verdadero placer. Hemos decidido abordar hoy un asunto relacionado con las reglas de juego, obviamente, en este caso el lanzamiento de 7 metros, cuándo y por qué. Me gustaría diferenciar el lanzamiento de 7 metros, la decisión del 7 metros, de decisiones como golpe franco o decisiones como dejar seguir. Básicamente ese va a ser el contenido de la charla. Muy enfocado a entrenadores que están formando a críos, formando a jugadoras y jugadores de deporte base, y también a árbitros no muy expertos, aunque también espero que para los árbitros que tienen más experiencia esta charla les pueda servir. Pero me gustaría centrarme mucho en esa faceta formativa de lo que es el deporte base en la comunidad de Castilla y León, y bueno, después les dejaré mi correo electrónico para que aquello que no haya podido abordar lo podamos tratar. Voy a colocar un poco esto y vamos empezando. Espero que lo pasen bien y cuando termine la charla, por medio del correo electrónico, que podamos hablar un poco juntos. Lo primero, vamos a recordar muy brevemente lo que nos dicen las reglas de juego respecto al 7 metros. Hay distintas tipos, distintas posibilidades por las cuales se puede decidir 7 metros. Yo me voy a ceñir a las más habituales, ¿no? No quiero abordar en esta charla las casuísticas ni las situaciones muy raras. Quiero centrarme bien en diferenciar el 7 metros del golpe franco o el 7 metros de la continuidad de juego, ¿no? Lo primero, un lanzamiento de 7 metros se produce cuando una clara oportunidad de marcar gol es ilegalmente destruida en cualquier parte del terreno de juego por un jugador o un oficial del equipo oponente. Y ven que he subrayado y destacado una clara oportunidad de marcar ilegalmente destruida, ¿no? Si la premisa fundamental es que tiene que existir una clara ocasión de gol, vamos a entrar en la definición de lo que es clara ocasión de gol. Un jugador que tiene el control del balón y el control corporal en la línea de área de portería del equipo contrario tiene la oportunidad de lanzar a la portería sin que ningún oponente sea capaz de evitar el lanzamiento por métodos legales. Primera definición de clara ocasión de marcar gol. Enfrente de la línea del área de portería, enfrente de la portería contraria, y destaco lo de enfrente, ahora volveremos a hablar de enfrente, para que podamos después traducir esto a un lenguaje que todos podamos entender mejor. Y otra situación que también entra dentro de la definición de clara ocasión de marcar gol, que nos recoge el reglamento, cuando un jugador con el balón y con control corporal está corriendo o botando solo hacia el portero contrario, evidentemente, en un contraataque, sin que ningún otro oponente sea capaz de llegar a colocarse enfrente de él y parar el contraataque. Fíjense que la parte que a mí me parece más destacable de este apartado es in front of him, enfrente de él, enfrente, ¿no? Después veremos ejemplos prácticos. Esta es la situación estándar, lo que motiva la mayoría de las decisiones
de lanzamiento de 7 metros. La mayoría de las veces que un árbitro pita 7 metros es porque se encuadra dentro de esta definición, y es lo que nosotros vamos a abordar en la charla. Así que las primeras preguntas que debemos hacernos después de abordar el aspecto reglamentario es: ¿hay espacio frontal libre entre el jugador que tiene ya el balón y tiene el control corporal? Espacio frontal libre entre él y la portería contraria. Esta es una de las premisas básicas. Si hay contacto por parte de un defensor, ¿por dónde se produce el contacto? ¿De frente? Si se produce de frente es que ha llegado alguien a colocarse frente a él y ya se pierde la premisa principal, no hay espacio frontal libre entre el atacante con balón y con control corporal y la portería contraria, o ese contacto se produce por un lado o se produce por detrás. Fíjense que he destacado en rojo por un lado y por detrás. Ejemplos con unas simples fotografías. Aquí vemos cómo no hay espacio frontal libre. El jugador defensor ya se está colocando frente a él y se produce el contacto, fundamental esto también, lo veremos después en los vídeos, momento del contacto, espacio frontal libre, dónde se produce el contacto, en qué momento y por dónde se produce el contacto. Aquí el contacto es ya casi de frente, y esta situación, esta imagen, lo que nos da a entender es que ya esta situación, por supuesto, no estaríamos dentro de la definición de clara ocasión de gol, porque el defensor se ha colocado frente al atacante. Nuestro deporte se basa en eso, en la obtención del espacio. Ese es el principio fundamental de las defensas y de conseguir un espacio propicio para poder lanzar a portería, el objetivo fundamental de los ataques, ¿no? Y bueno, aquí vemos una imagen muy gráfica de lo que no sería espacio frontal libre en el momento en el que se produce el contacto y a partir del cual se frustra una posibilidad de clara ocasión de gol. Imagen radicalmente distinta a esta. Vemos jugadora, espacio frontal frente a la portería contraria libre, no hay ningún oponente enfrente de ella, las oponentes están llegando por los dos lados y los contactos, las faltas, se producen por los lados. Así que aquí hay una clara premisa de lo que entraríamos en la definición de clara ocasión de marca el gol. Aquí veríamos después lo que pasaría en función de lo que la foto, una imagen fija, no podemos ver el vídeo, aunque después trabajaremos mucho con vídeo. Otro ejemplo, ¿no? Inicio de penetración, balonmano antiguo. Vemos cómo tiene espacio frontal libre. ¿Hay posibilidad de cerrar ese espacio de forma legal? Según la imagen, todavía sí lo habría, si este jugador es rápido, porque en balonmano se defiende con las piernas. Muchas veces escuchamos esa expresión. No es que se defienda, evidentemente, haciendo zancadillas, ni metiendo la rodilla contra el jugador atacante, etcétera. No, se defiende por velocidad de desplazamientos. Si este jugador es capaz de colocarse delante de él de forma legal, por fuera del área, después hablaremos de esto, y entonces ya esa premisa fundamental que tiene que haber espacio frontal libre entre atacante con balón y la portería contraria, se perdería, ¿no? Según esta imagen vemos claramente pasillo, aquí vemos un bloqueo del pivote, cómo está impidiendo que este defensor llegue, y aquí la clave está en si este es o no es capaz de llegar para colocarse justo frente a él, con lo cual frustraría la clara ocasión de gol de forma legal, o si lo que hace es contactar por un lado, meter el cuerpo por un lado, meter la mano, empujar, por detrás, ¿no? Entonces por un lado o por detrás ya estaríamos frustrando de forma ilegal esa clara ocasión de marcar gol. Siguiente aspecto reglamentario que tenemos que destacar, el relacionado con las invasiones de área de portería. Regla 6. Cuando un jugador de campo entra en el área de portería, las decisiones deben ser las siguientes, y hay una serie de epígrafes. Yo me centro en la que tiene que ver con el 7 metros. Será decisión de 7 metros cuando un jugador de campo del equipo defensor entra en su propia área de portería y gracias a ello destruye una clara ocasión de marcar gol. Para el propósito de esta regla, el concepto de entrar en el área de portería no significa solo tocar el área de portería, la línea de área de portería, sino claramente tiene que pisar dentro del área de portería. Esto es lo que nosotros definimos zona gris, que es cuando el jugador defensor está solamente tocando la línea con un pie, ¿vale? Entonces ahí no se interpreta que está invadiendo su propia área de portería, sino que claramente tiene que pisar dentro del área de portería, al menos con un pie, o si lo hace con los dos, por supuesto, todavía es más claro. Así que vemos que espacio frontal libre, veíamos antes, no hay posibilidad de cerrar ese espacio frontal libre por métodos legales. Siguiente pasito que damos es que además, si invade el área de portería y con esa invasión el jugador defensor frustra esa clara ocasión de gol, si metiéndose dentro del área de portería ya impide esa clara ocasión de gol porque hace desaparecer el espacio frontal libre
frente al portero contrario, entonces estaríamos también ante una definición de 7 metros, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos al respecto. Las siguientes preguntas que tendríamos que realizarnos, nos hemos hecho la primera. ¿Hay espacio frontal libre? ¿Por dónde se produce el contacto? ¿De frente, por un lado o por detrás? Siguientes preguntas que debemos hacernos. ¿Se utilizó el área de portería para llegar a la posición del contacto? ¿Sí o no? ¿Llegó por fuera o llegó por dentro? ¿Esa invasión es frontal o lateral? En el momento en que se produce el contacto, ¿dónde estoy y dónde termino estando? ¿O he invadido lateralmente y se produce el contacto después de mi invasión lateral? Esto lo veremos con vídeos, pero es muy importante que ya empecemos a entrar en estos conceptos de invasión frontal o invasión lateral. ¿Solo tocando la línea, zona gris, o realmente dentro, pisando dentro del área de portería? Son las preguntas que tenemos que hacernos cuando hablamos de 7 metros por invasión de área de portería, que suele ser un error muy común el pitar 7 metros de forma incorrecta por invasión de área de portería. Ahora veremos ejemplos. Situación estándar. Penetración de jugador atacante con balón y se viene a la ayuda, en este caso el exterior está llegando a la ayuda, invasión lateral por dentro del área de portería. Aquí vemos espacio frontal libre, creo que este es Chema, espacio frontal libre, ¿vale? Este jugador está llegando por un lado, este jugador está cerrando el espacio frontal libre, pero lo está haciendo por dentro del área. Esta es la definición estándar, esta es una imagen estándar de lo que es el 7 metros por invasión. El 7 metros por invasión, en la inmensa mayoría de las ocasiones, veremos algunas excepciones, pero en el 95% de las ocasiones, es por una invasión lateral, de cuando defensores están llegando tarde e invaden lateralmente el área de portería para cortar distancia. O exteriores, el 1 entre 1 y 2, el que viene a la ayuda por dentro del área. O entre 2 y 3, que la ayuda se produce por dentro del área. Y esa ayuda suele ser una invasión lateral. Ese es el 7 metros estándar de invasión de área de portería. Error muy típico y cuestiones que tenemos que trabajar. Momento y posición del contacto para evitar una mala interpretación del lanzamiento de 7 metros por invasión de área de portería. Vemos atacante y vemos defensor. ¿Hay espacio frontal libre? No. El defensor está justo frente a él. No se da la primera de las premisas. ¿El defensor está dentro del área? No. El defensor está fuera del área. Lo vemos aquí claramente. Fuera del área y espacio frontal libre. Aquí no hay premisa de lanzamiento de 7 metros según las definiciones que hemos visto. ¿Qué pasa después? Aquí ya se produce el primer contacto, ya estoy empezando a parar al atacante, ya por tanto se frustra la posibilidad de que haya lanzamiento de 7 metros y después por la inercia, por la fuerza, se produce esta situación. Y es que el defensor acaba dentro del área. Y acá, si solamente vemos la imagen final de esta foto, no sabemos si el defensor ha llegado por dentro de forma lateral. Si el árbitro no está muy concentrado y controla el momento del primer contacto, que esa es la clave para no tener una mala interpretación y una mala decisión con respecto al lanzamiento de 7 metros por invasión, pues pitaríamos 7 metros de forma incorrecta. Aquí sería continuidad de ley de la ventaja si se puede aplicar, y si no se puede aplicar la ley de la ventaja sería golpe franco, porque hay una correctísima defensa de parar fuera del área y después por la inercia terminan todos los jugadores dentro, en este caso el jugador defensor dentro. Esto lo vamos a ver de forma muy clara en algunos vídeos, pero este es un error típico que solemos cometer en una mala interpretación del 7 metros por invasión de área de portería. ¿La principal dificultad cuál es? La principal dificultad es precisamente en esas situaciones en las que es o falta en ataque o lanzamiento de 7 metros en función de dónde está el defensor en el momento del contacto. Viendo esta imagen no lo sabemos. La imagen es de falta en ataque como un burro, de una defensa correctísima, del jugador de León, y vemos cómo en este caso creo que es Asturias, se produce una falta de ataque clara, pero el matiz va a estar en si este jugador defensor estaba o no dentro del área en el momento del contacto y cómo obtuvo esa posición. Para ello hay que estar muy concentrado y es el error más típico, más común, y es un error de seguimiento, de posición, de concentración. El juego es muy rápido y es lo que los árbitros de portería tenemos que trabajar mucho. Después veremos algunos vídeos al respecto. Esto lleva pasando toda la vida. Vemos esta imagen antigua de nuestro fantástico deporte y cómo estamos siempre ante la eterna duda. Situación de defensa correctísima, con el tronco, pecho con pecho, he llegado a la posición, percute contra mí, esto es una defensa correcta. ¿La clave dónde va a estar? La clave va a estar en si este jugador obtuvo esa posición por dentro del área con una invasión lateral o no, o si en el momento del salto, del impulso, ya estaba dentro del área de portería. Eso con una simple imagen
fija, una foto, no lo podemos saber, pero vamos a ver vídeos al respecto. Y por último, esta es la situación estándar, lo que comentaba antes, de la ayuda entre 1 y 2. Aquí vemos cómo Talan está cerrando esa penetración de Mateo Garralda, una penetración espacio frontal libre, lo vemos claramente, cómo el atacante consigue ese espacio frontal libre, están los defensores llegando, aquí vemos cómo el par del lateral, el par de Mateo, está llegando tarde y cómo la ayuda del exterior se produce por dentro. Esta es la típica invasión lateral que después, en función del contacto, de las consecuencias, de la influencia que tenga, de si es gol o no, pues los árbitros decidirán 7 metros o no. Pero esta es la típica situación de invasión de área lateral que motiva un lanzamiento de 7 metros. Este tipo de situaciones no llevan sanción disciplinaria, salvo que evidentemente que empuje, etcétera. Me refiero a que esa invasión de área no se sanciona, es una invasión de área normal por la ayuda de que el jugador no sabe dónde está. Estas otras, cuando se hacen de forma reiterada, o por supuesto de forma absolutamente intencionada, que corro por dentro del área para hacer este tipo de acciones, son sanción disciplinaria sobre la marcha. Pero hoy nos vamos a centrar en la sanción técnica. Les recomiendo a todos que vean en YouTube, en el canal de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, una fantástica ponencia de Ramón Gallego relacionada toda sobre sanciones disciplinarias. Esta es otra situación muy típica, el jugador dentro del área claramente para ir a bloquear o ir a estorbar al lanzador. Vemos otra situación frontal, espacio frontal libre de Mateo Garralda hacia la portería. Delante de él solo hay un jugador, pero es que este jugador ha llegado ahí de forma absolutamente incorrecta, está en una posición clara dentro del área y por eso frustra ese espacio frontal libre. Y aquí vemos cómo creo que Tinar está llegando por un lado, ¿no? ¿Sabes? Aquí vemos los conceptos básicos de lo que debe ser 7 metros o no. Espacio frontal libre, sí o no. Sí, espacio frontal libre. Si el contacto es por un lado o por detrás, ya entramos en definición de 7 metros. No, espacio frontal libre. El que está justo delante de mí está dentro o fuera y cómo ha llegado a esa situación. Son las preguntas que nos tenemos que realizar en los dos aspectos reglamentarios que hemos visto hasta ahora. Hay un tercero porque la cosa se va complicando. Otra imagen, Viran cuando era muy joven, en el Edamar León. Estoy intentando poner imágenes de la comunidad autónoma en la que estamos y vemos cómo el blocaje de balón, y no vemos si está saltando de fuera, si está saltando desde dentro, si esas son las claves que tenemos que fijarnos como árbitro de portería, si el impulso se produce dentro o fuera del área para saber si estamos ante un 7 metros o ante continuidad de juego. La clave es el punto de apoyo en el salto. Veremos algún vídeo también al respecto. Misma situación. Balonmano antiguo y vemos exactamente lo mismo. Esta imagen es preciosa. Vemos a los jugadores en el aire. Aquí no sabemos realmente el defensor 15 cuál ha sido el punto de apoyo en el salto, que es lo que marca el matiz. Si ha saltado desde dentro o ha saltado desde fuera. No dónde se produce el blocaje, porque evidentemente aquí los dos están en el aire, no están dentro del área, sino en el aire. Lo importante es el punto de apoyo. Y tercer gran aspecto reglamentario con respecto al 7 metros, la regla de oro de nuestro deporte, la regla de oro del balonmano, la ley de la ventaja. Si el jugador atacante mantiene plenamente el control del balón y el control de su cuerpo, a pesar de la infracción que motiva el lanzamiento de 7 metros, entonces no hay razón para pitar, para decretar un lanzamiento de 7 metros. Incluso si el jugador falla en su ocasión clara de marcar gol. Esto es fantástico. Esto es lo que hace que nuestro deporte sea maravilloso. Y es que la ley de la ventaja hay que esperar, hay que darle continuidad lo máximo que podamos y también implica asumir riesgos. Y este párrafo es una absoluta maravilla. Es una absoluta maravilla, pero también es muy difícil de aplicar. Y una correcta aplicación de este aspecto, tanto en el golpe franco, que está también en la regla 13 del golpe franco, como en el 7 metros, que está en la regla 14 en el 7 metros, un párrafo muy similar, es la base, es la matriz por la cual nosotros tenemos que hacer una correcta interpretación de la ley de la ventaja. Y este párrafo que dice, si a pesar de la infracción, a pesar del contacto, a pesar de la falta, sea la que sea, a pesar de la falta, el jugador atacante sigue manteniendo el control de balón y el control corporal, los árbitros no pitarán nada. Nos está diciendo claramente que, por supuesto, si marca gol, es gol, y si no marca gol, si él ha conseguido mantener el control del cuerpo, no ha sido influenciado por ese contacto, y ha conseguido mantener el control del balón,
no debemos pitar nada. Regla de oro del balonmano. La ley de la ventaja no solamente esperar a ver si es gol o no para ver si pitamos la falta o no. La ley de la ventaja también implica asumir riesgos por parte de todos, por parte de los jugadores atacantes y por parte de los árbitros. Vamos a ver algunos ejemplos. Según esta interpretación de la ley de la ventaja, según este último matiz reglamentario, el tercero ya que vemos con respecto al 7 metros, nos tenemos que realizar estas preguntas. ¿Cuándo fue la falta? ¿Fue antes de la acción, es decir, antes del lanzamiento? ¿Fue durante la acción, durante el lanzamiento, o fue después? Si es antes de la acción, tenemos que esperar y valorar. Si es durante, si es justo en el momento del lanzamiento, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, va a tener influencia, porque es en el momento de lanzamiento. La inmensa mayoría de las veces. Si hay un contacto en el brazo justo en el momento del lanzamiento, por muy leve que sea el contacto, tiene influencia. Si hay un empujón justo en el momento del lanzamiento, por muy leve que sea el empujón, tiene influencia. Ahora veremos algunos clips. Pero el matiz clave está en si es antes. Y si es justo antes de la acción, en este caso el lanzamiento, entonces tenemos que hacer una correcta interpretación. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que realizarnos para hacer una correcta interpretación? ¿Tuvo la falta alguna influencia en el lanzamiento? Esa es la pregunta. Cuando la falta es justo antes del lanzamiento, la siguiente pregunta es: ¿cómo fue el cuerpo? ¿Estaba controlado? ¿No estaba controlado? ¿Cómo fue el balón? ¿Estaba controlado? ¿No estaba controlado? ¿Cómo fue el lanzamiento? ¿Influyó o no influyó? Durante la mayoría de las veces el lanzamiento de 7 metros, después nunca el lanzamiento de 7 metros. Podrá ser sanción disciplinaria, podrá ser otra sanción técnica distinta, pero no puede ser lanzamiento de 7 metros porque la acción ya se ha producido, la acción defensiva, después de que se haya producido el lanzamiento. Ejemplos gráficos. La falta es en el momento de penetración, espacio frontal libre, conceptos básicos, ¿vale? Tiene el control de balón, tiene el control de su cuerpo, ¿vale? La falta es el comienzo de la acción, acompaña, empuja, contacta en los primeros pasos de la penetración. Aquí tenemos que esperar y aplicar la ley de la ventaja con sus máximas consecuencias. Y veremos qué es lo que pasa. Si la falta se sigue produciendo, probablemente terminará en el lanzamiento de 7 metros. Si se deja de producir y la jugadora atacante sigue manteniendo el control de balón y el equilibrio corporal, el control corporal, entonces hay que aplicar la ley de la ventaja con sus máximas consecuencias. Otro ejemplo. Aquí parece claramente que es durante la acción y que por tanto pues tendrá influencia. Pues hay que ver si es solamente poner las manos o si realmente desplazar, etcétera. Aunque estamos teniendo una línea clara de protección de los extremos, veremos varios vídeos ahora al respecto. Clarísimamente, acción por un lado, criterios básicos, espacio frontal libre, los dos defensores están llegando por un lado, justo en el momento de lanzamiento, con una clara influencia porque es durante la acción, durante el lanzamiento, y por tanto, lanzamiento de 7 metros, y aquí más que probable sanción disciplinaria por la forma en la que está defendiendo. El balón está aquí, y este jugador está preocupado única y exclusivamente del brazo, no de ir a intentar conseguir el balón. Ni que decir tiene esta, ¿no? Espacio frontal libre, delante de Rubén Garabaya no hay sino el portero, la portería, acción por un lado ya por detrás casi, ¿vale? Justo en el momento de lanzamiento, esperar, si es gol, gol, y si no gol, un lanzamiento de 7 metros como un burro. Típica situación, espacio frontal libre entre el pivote y la portería contraria, no, vemos claramente cómo el defensor está bien colocado, pero ¿cuál es nuestra obligación? Esperar. Aquí se produce la infracción, el jugador pivote se intentará girar, veremos lo que hace el jugador defensor, si es listo, si es inteligente y no hace un long holding, no retiene demasiado para evitar la sanción disciplinaria. Si termina quitándose las manos y permite que se gire y lance, la falta es al comienzo de la acción, ¿vale? Y veremos después cómo termina. Pero lo que quiero decir con esta imagen es, primero, nuestra obligación como árbitros, esperar a ver, hasta hay que aplicarle la ley de la ventaja hasta que podamos al jugador atacante. ¿Qué es lo que hace que se corte la de la ventaja? O sea, ¿cuándo tenemos nosotros que interrumpir? Cuando el jugador atacante comete una infracción. Mientras no la cometa, tenemos que dejar seguir. ¿Qué tipo de infracción? Que da 4 pasos o que invade el área de portería. Generalmente son esas las infracciones. Que se le cae el balón y le dan su propio pie. Ese tipo de infracciones son las que podrían en ese momento cortar una ley de la ventaja. Si no, tendremos que aplicar la ley de la ventaja hasta sus máximas consecuencias, hasta el momento máximo. Hay que seguir esperando. Aquí es la típica imagen, veremos vídeos al respecto, de que en el comienzo de la acción, nuestra obligación es esperar, valorar, observar, seguir observando, ¿vale? Y aquí ver lo que pasa. Pivote se consigue girar, el jugador atacante le sigue agarrando, vamos a imaginar que se gira del todo, ya entramos en la premisa
de la definición de espacio frontal libre entre jugador atacante con balón y portería contraria, la acción se sigue produciendo por un lado o por detrás, ya entraríamos en el 7 metros. Que el defensor suelta, pivote se gira y lanza solo, me olvido de la acción anterior. Veremos ejemplos al respecto en vídeo. Bueno, imágenes que hablan por sí solas. Espacio frontal libre, acción por un lado, directamente al brazo. Esto además lleva una clara sanción disciplinaria. Espacio frontal libre, ¿vale? El defensor está llegando por un lado. Vemos los contactos por donde se producen. Estas imágenes son claramente de sanción disciplinaria. Esta acción es peligrosísima. Esto en nuestro balonmano es una tarjeta roja y depende incluso de las consecuencias una tarjeta azul. Esto hay que erradicarlo por completo de nuestro deporte. Esto es gravísimo y peligrosísimo. Pero vemos ahí imágenes que nos definen claramente, que coinciden y entran dentro de lo que es la definición del lanzamiento de 7 metros que hemos visto hasta ahora. Reitero que solamente vamos a abordar las situaciones de lanzamiento de 7 metros estándar, algunas muy casuísticas, pero no vamos a entrar en los lanzamientos de 7 metros de empty goal, de portería vacía, ni en lo de últimos 30 segundos, etcétera, porque eso sería motivo de 2 o 3 charlas distintas, ¿no? Bueno, últimas imágenes que hablan por sí solas, momento de lanzamiento claramente, contacto y además que son merecedoras de sanción disciplinaria. Cuando la falta es por detrás, todavía más fácil es nuestra labor. Muchas veces hay dificultades cuando la falta es por un lado, pero cuando es por detrás es blanco y en botella, es clarísimo. Bueno, y estas son acciones en las imágenes muy bonitas de la comunidad de Castilla y León y vemos cómo son acciones claramente que reúnen todas las de los conceptos que hemos visto, ¿no? Espacio frontal libre, control de balón, cara a portería, la acción es por un lado, en el momento justo de lanzamiento. Esta situación o termina en gol o termina en 7 metros, no hay más opciones. Por supuesto con sanción disciplinaria. Balón está aquí y vemos dónde está yendo el brazo del defensor, ¿no? Vamos a ver ahora lo que realmente nos gusta, ¿no? Pasemos de la teoría a la práctica. Espacio frontal libre, veamos ejemplos. Lo básico. Espacio frontal libre entre atacante con balón y portería contraria. Eso es lo básico. Este es el pilar fundamental para entender y para saber diferenciar entre cuándo es una situación de lanzamiento de 7 metros y cuándo es una de golpe franco. Veamos el ejemplo. Penetración del jugador español y termina el lanzamiento de 7 metros según el árbitro. Veamos la repetición y recordemos los conceptos que hemos visto en fotos aplicados ahora al vídeo. Penetración, aquí vemos espacio frontal libre, cómo los defensores van cerrando poco a poco, pero por ahora vemos un espacio frontal libre, muy lejos de la portería todavía, y aquí vemos cómo el defensor llega a controlar al jugador atacante, ya ese espacio frontal libre se ha perdido y además lo hace por fuera del área. O sea, ya se ha interrumpido, ya se ha bloqueado, ya ha desaparecido el criterio básico por el cual nosotros podríamos pitar 7 metros. El espacio frontal libre. Aquí el defensor ha llegado a tiempo. Esa es la clave. Ha llegado a tiempo. ¿Dónde se produce el contacto? El contacto se produce casi de frente, lateral, pero de frente va a terminar de frente, en una correcta defensa, controla al jugador atacante y además lo hace llegando desplazamiento lateral, pero por fuera del área de portería. No hay motivo alguno para pitar un lanzamiento de 7 metros en esta situación. Esto sería una mala decisión de lanzamiento de 7 metros. Veamos otro ejemplo. Y aquí vemos justo el ejemplo contrario. ¿Espacio frontal libre? Sí. ¿Por dónde es la falta? Por un lado, directamente al brazo de lanzamiento. Lo vamos a ver ahora en la repetición. Y aquí esto no sería un golpe franco. Aquí estaríamos hablando de un lanzamiento de 7 metros. ¿Vemos? ¿Espacio frontal libre de la atacante con la portería contraria? Sí. Ha conseguido el espacio, un espacio entre las dos defensoras. Esa consecución de ese espacio es el gran objetivo de nuestro juego. Y el gran objetivo de la defensa es cerrar los espacios. Aquí la defensa ha llegado tarde. Está llegando por un lado. Se produce el contacto, es decir, se produce la infracción por un lado. ¿Tiene influencia en el lanzamiento? Evidentemente que la tiene, hasta el punto de que casi no se puede ni realizar. Así que, al margen de la sanción disciplinaria, lo que me importa aquí en la sanción técnica, esto sería un claro lanzamiento de 7 metros. ¿Vemos la diferencia entre los dos clips? Criterio básico de espacio frontal libre. Vamos a seguir viendo ejemplos. Típico error. ¿Espacio frontal libre? En ningún momento lo ha habido. El árbitro ha interpretado que se ha conseguido cerrar el espacio por dentro del área de portería. Pero vamos a ver en la repetición
como es una interpretación incorrecta. Hay que estar muy concentrado, es muy, 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 muy difícil este tipo de situaciones. ¿Vemos? El jugador A3 centrando, las dos defensoras cerrando, principalmente su par, ¿vale? Su defensora directa, la número 2, ¿vale? Y consigue pararla con su cuerpo, ¿vale? Esto sería un lanzamiento de golpe franco, una decisión de golpe franco. No se ha dado la premisa del espacio frontal libre. La defensa ha cerrado bien el espacio y lo ha hecho por fuera del área. Veamos otro ejemplo muy parecido. Escuchamos como el comentarista dice defendiendo dentro. ¿Dónde está el espacio frontal libre? No lo hay en ningún sitio. ¿Por qué no lo hay? Porque los defensores consiguen cerrar ese espacio frontal libre. Esto, digamos, bajo mi punto de vista, es una falta de ataque muy clara, porque hay que premiar que esa defensa va solamente con el cuerpo cerrando el espacio, pero lo que realmente me importa es que no puede haber lanzamiento de 7 metros. Importante, por favor, que nos quedemos con los conceptos claros del espacio frontal libre. ¿Se cierra, no se cierra, desaparece, se mantiene, el contacto es por un lado o los defensores consiguen llegar? Esa es la clave, ¿vale? Y por dónde llegan, que ahora veremos vídeos al respecto. Sigamos viendo ejemplos. Espacio frontal libre es la pregunta que les pido que se hagan cuando vean este tipo de vídeos, porque es en el concepto en el que estamos ahora, ¿no? Vamos a ver una penetración. La vemos. Defensor 5, se le ha ido por completo el atacante. Ella está por un lado, el otro defensor está viniendo por un lado. Y aquí vemos cómo el atacante ya tiene el espacio frontal hacia la portería contraria. Entre él, el portero y la portería contraria ya no hay nadie. Están llegando por un lado. Ese es el concepto de espacio frontal libre. Y la falta se produce por un lado. En este caso el árbitro pita lanzamiento de 7 metros de forma muy correcta y además una muy buena exclusión por un contacto por un lado en el brazo de lanzamiento que puede ser peligroso. Lo hemos visto claramente, ¿no? Y no da el gol, aunque terminó en gol, porque el árbitro interpreta que ha caído antes el jugador atacante dentro del área. Decíamos antes, ¿hasta cuándo, hasta dónde, hasta qué momento hay que aplicar la ley de la ventaja? Hasta que el atacante comete algún tipo de infracción, en este caso invadir el área sería una infracción. Una cuestión que nos suele pasar mucho a todos, ¿no? A mí el primero, y es que la sanción disciplinaria muchas veces hace que perdamos de vista y que nos despistemos un poco con respecto a la sanción técnica. Veamos esta situación. También con la misma pregunta, ¿hay espacio frontal libre o no? Aparece Thiago Alves en al paso Oliver, va a tocar Oliver, también le sale Josep Folqués, intentaba abrir Leo Dutra a la esquina derecha. Golpe franco, van a sacar ahora el golpe franco. Bien Adrián Nolasco. Bueno. Vemos una penetración, vemos un toque muy fuerte, de hecho los árbitros hacen un breve protocolo, finalmente excluyen, deciden exclusión, pero fíjense en la repetición, en el concepto que a nosotros nos interesa ahora, y en pensar... Uy, perdón. Vemos ahora la repetición. Y pensar que estas situaciones que nos pasan a todos, nos centramos mucho en la sanción disciplinaria, preocupados por la sanción disciplinaria, y nos olvidamos de que el pasillo que tenía y que este jugador, que finalmente es el excluido, ha llegado por un lado, justo en el momento del lanzamiento, y ese espacio frontal libre que tenía el atacante se ha perdido. O sea, es lo que tenemos que tener. Vemos aquí penetración, espacio frontal libre, vemos la mano en la cara, pero el espacio frontal libre ya está, espacio frontal entre el atacante, el portero contrario y la portería, ya no hay nadie más que llegue con métodos legales a situarse justo enfrente de él. Esa es la definición que nos hablaba el reglamento, ¿no? Tener mucho cuidado que la sanción disciplinaria no nos haga perder de vista la sanción técnica, algo que nos sucede a todos. Esto también en contraataque, y ahora vamos a hablar un poco de los contraataques, que era la segunda definición de clara ocasión de gol que veíamos, ¿no? Y yo subrayaba lo de colocarse enfrente de él. Básicamente mismo concepto, con la dificultad de que estamos en un espacio mucho mayor. Decíamos que clara ocasión de gol frustrada por un jugador
o un oficial del equipo contrario en cualquier parte del terreno de juego. Muy importante esto, ¿vale? Fíjense, atacante, contraataque, control de balón. Vamos a ver la actitud, movimientos, desplazamientos y lo que hacen los defensores. Frustra ya esa clara ocasión de gol en cuanto el defensor, de forma muy inteligente y de forma veloz, se consigue colocar delante del atacante. Y esa es la base. La única forma de defender correctamente en un contraataque es ser lo suficientemente rápido como para colocarse delante del atacante. Si no vas a ser, como defensor o entrenador que me estás escuchando, la forma de entrenarlo a tus jugadores, si no vas a ser lo suficientemente rápido como para colocarte delante, enfrente de él, mi consejo es que mejor no lo toquen. Porque la mayoría de los contactos en contraataque, por un lado o por detrás, siempre van a llevar sanción disciplinaria. Esta decisión es equivocada por parte del árbitro. Y además hace el gesto de invasión de área. Es evidente que no lo ha visto mal. Probablemente, y ahora lo volveremos a ver, porque en el arranque del contraataque, fíjense el árbitro dónde se queda, ¿vale? La mayoría de los errores que se nos producen a los árbitros tienen una base en la mala posición, la mala visión, la mala carrera que hemos realizado, el cómo haber llegado a esa posición, entre lo rápido que es nuestro juego, lo difícil que es, y nosotros si a veces nos coge el toro, como es evidente que aquí le ha cogido a nuestro compañero, pues pasa lo que pasa, ¿no? Perdón. And a 2-minute suspension as well. He looked pretty happy with himself for that. As well, he looked pretty happy with himself for that defensive display. La buena defensa, pum, para de frente, frustra la clara ocasión de gol. Esto debería haber sido un simple golpe franco, Se acabó decretando 7 metros y además exclusión cuando realmente no hay ningún tipo de motivo para ninguna de las dos decisiones, ¿no? Vemos otro ejemplo en contraataque. Que no se repita este resultado de empate o final, porque o empate Serbia y Eslovenia para ser primera. Son difíciles de ver. Encima al árbitro se le viene encima, pero hay que estar muy concentrado y muy bien colocado. El concepto, el criterio básico, me he colocado delante de él, perfectamente delante de él, desde fuera del área. Esto no puede ser lanzamiento de 7 metros. Veamos otro ejemplo. Vemos contraataque, espacio frontal libre. ¿Qué opciones tiene esta defensora realmente de defender de forma correcta? Que sea muy rápida y en este espacio tan corto que falta hasta la línea de área se coloque justo enfrente de ella. Prácticamente imposible. De hecho pasa esto. Damos otro ejemplo. Contraataque y por detrás, sin llegar a colocarse delante de ella, mete la mano en el momento en el que está iniciando el gesto de armado de brazo. No se ha colocado frente a ella. Se produce, por tanto, la falta por detrás, por un lado, termina en lanzamiento de 7 metros y además en sanción disciplinaria. Consejo general para entrenadores: o se es capaz de llegar a justo enfrente, colocarse delante en un contraataque, o lo mejor que se puede hacer es darle el consejo a la jugadora, al jugador, de que no toque. Más ejemplos de contraataque. Fantástica decisión aquí ahora. Muy bien, John. Fíjense en la repetición cómo hay un jugador que sí que se coloca delante y además defiende de forma correctísima, ¿vale? Y por tanto el árbitro, muy bien colocado, toma la decisión de falta en ataque.
Si le hubiese hecho falta, porque lo hubiese parado, como veíamos antes el ejemplo de Luka Karabatic en aquel partido España-Francia, hubiese sido golpe franco a favor del equipo atacante. Pero no 7 metros. ¿Por qué? Porque el contacto, la infracción, porque la posición del jugador defensor ha conseguido frustrar ese espacio frontal libre. Además, aquí no solamente lo frustra, sino que encima tiene la capacidad del defensor de provocar la falta en ataque porque se coloca solo con su tronco y no utiliza brazos para nada. Fantástica actitud defensiva, comportamiento defensivo, éxito defensivo y fantástico el árbitro, que es lo que a mí más me importa, ¿no? Vale. Segundo gran bloque. Influencia del contacto. Hablábamos antes de la regla de oro de nuestro balonmano. Hablábamos antes de que si a pesar del contacto el jugador atacante sigue manteniendo el control de balón y el equilibrio corporal y el control corporal, aunque falle, los árbitros no deberían decretar lanzamiento de 7 metros. La pregunta que yo les invitaba a realizarse es: ¿ha influido el contacto en el lanzamiento? Veamos algunos ejemplos. Contacto, por un lado, lanzamiento de 7 metros. ¿Realmente ese contacto ha influido en ese lanzamiento? Yo creo que la respuesta es evidente que no. Vamos a ver la repetición. Vemos repetición. Vemos como espacio frontal libre entre atacante y portera es evidente, se da una de las premisas. Ha habido un contacto lateral previo, ya en este momento ese contacto está más que superado, la jugadora defensora está quitando el brazo y además es un contacto que, aunque sea casi simultáneo con el lanzamiento, es un contacto que no tiene influencia alguna en el lanzamiento, sigue manteniendo el control de balón, sigue manteniendo el equilibrio corporal, realiza el lanzamiento donde lo quiere realizar, como ella lo quiere realizar, y hay una fantástica parada de la portera. ¿Qué nos pide nuestro balonmano? ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Juega! Eso es lo que pide nuestro balonmano en esta situación. Veamos otro ejemplo. Nos pasa a todos, ¿eh? A mí el primero. Veamos cómo me pasa a mí también. Jugando para Adam Palmarsson. ¡Qué bien la penetración! ¡Qué bien la parada de Leo Maciel! Sí, vamos a ver la repetición. Es que cuando ya ha conseguido el espacio de lanzamiento, en este tipo de partidas se relaja y se recrea. Jordi Álvaro, como siempre, está acertadísimo, ¿no?, con los comentarios, ¿no? Difícil, ahí está. Fíjense. ¿Espacio frontal libre? Sí, es cierto, lo tiene. Este defensor, de forma inteligente, de Cuenca, no lo toca, ya porque se ve superado. Este defensor está llegando por un lado, mano a la altura de la barrera, se da cuenta que también está llegando y por tanto no tiene ni intensidad, ni influencia, ni hace nada para que realmente se pueda frustrar el lanzamiento. El lanzamiento se produce y este contacto no tiene influencia ninguna sobre el lanzamiento. Esto es lo que nosotros llamamos en la jerga arbitral un chip 7 metros, un barato, un 7 metros de flojo, de los que no hay que pitar, no hay que bajar tanto el listón del lanzamiento de 7 metros. Y esto es un ejemplo fantástico de cómo el contacto no tiene influencia ninguna en el lanzamiento. Eso es dificilísimo, pero cuando llega a lanzar, ¡pum!, ya se deja ir, ¿no? Él se recrea, ¿no? El jugador atacante se recrea con la caída. Realmente no ha pasado nada. Veamos otro ejemplo. Nada de nada. Nada de nada, ¿no? Vemos como la jugadora defensora se da cuenta que está llegando tarde, por un lado por detrás, va a colocar las manos, pero después no tiene ningún tipo de influencia y de hecho las quita, ¿no? No hay nada de nada. Esto es, sigue el juego. No se puede bajar tanto el listón del lanzamiento de 7 metros. Veamos otros ejemplos. Esto es muy típico, ¿no? Cuando está el balón abajo, el defensor o la defensora intenta cortar el pase en ese momento, intenta que la recepción no se produzca, pero cuando ya se ha producido la recepción, el defensor o defensora se quita y el armado de brazo es completamente libre. Vemos que el armado de brazo es completamente libre y el lanzamiento es completamente libre. No hay motivo para pitar lanzamiento de 7 metros en esta situación. Veamos otro ejemplo. Con los pivotes es muy frecuente estas situaciones que estamos comentando del momento del contacto e influencia
del contacto. Aquí un partido en Zamora y vemos cómo hay una correctísima interpretación por parte de nuestras compañeras que están arbitrando. Pivote. Lanzamiento se produjo completamente libre. Vemos que a pesar de que hay poco de contacto en la defensa se da cuenta que ya está por detrás o que está por un lado. No toco. Paradón del portero, continuidad y a seguir. Fantástico. Vamos a ver otro ejemplo. Partido en Valladolid. También en tierra de balonmano por los 4 costados. Vemos última situación de la primera parte. Partido de la Copa Sobal de este año. Balón a pivote. Contacto abajo. Y cuando ya, en este caso el defensor del Barça, se da cuenta que no puede hacer nada, dice quieto. Y ya se produce después el armado de brazo, contacto ahí, y después ya nada, y después pum. ¿Qué influencia tiene ese contacto 1 segundo y medio, 2 segundos antes, cuando el balón está todavía abajo, en el armado de brazo y en el lanzamiento? Ninguna. Aquí lo que nos pide la situación, lo que nos pide nuestro deporte, lo que exige el reglamento con esa aplicación de ley de ventaja que explicaba antes, de que si a pesar del contacto, de ahí la importancia del momento del contacto y de la influencia que tiene ese contacto. Si a pesar del contacto se sigue manteniendo el control de balón, equilibrio corporal, si en esta situación hubiese habido un empujón, hubiese habido un desequilibrio al jugador atacante, evidentemente sí, pero no lo hay. Hay un contacto sobre la mano en el momento en el que recepciona el balón y después el defensor levanta las manos. Cuando los defensores se intentan quitar, levantan las manos, etc., están haciendo un gesto muy visible, muy ostentoso, para ayudar al árbitro en su interpretación de que no estoy influyendo en ese lanzamiento. Veamos otros ejemplos. Todo jugando el equipo de Nava. Vemos lo que comentaba. El jugador defensor. Esto es muy parecido a la imagen, la foto que veíamos al principio de la charla. Vamos a verlo de nuevo. Estoy agarrando, me doy cuenta, suelto y ya el atacante se gira solo. Suelto ahora, levanto los brazos. Atacante. El defensor levanta así los brazos. El atacante se gira y lanza solo. Completamente solo. Entonces, el momento de la acción, aunque sea 1 segundo solo después, vemos como ya ese contacto, ese pequeño agarrón que luego suelto, no tiene influencia real sobre el lanzamiento. Aquí vemos acciones en distintos momentos. Aquí hay una falta que está intentando evitar la recepción. Perdón. Aquí hay una falta ahora, voy a intentar marcarla. Aquí está la falta. Y veremos ahora cómo la falta se deja de producir porque el jugador defensor levanta los brazos y el jugador atacante, 1 segundo después, ya solo, sin recibir falta alguna, no ha sido desequilibrado, no ha sido empujado, lanza completamente solo. Esto es, sigue el juego. También pasa en deporte base, como vemos, y tenemos que aplicarlo, ¿no? Cierto es que cuanto más alto es el nivel que estamos arbitrando, el listón se tiene que colocar también más exigente, más alto. Y cuanto más bajo es el nivel que estamos arbitrando, pues tenemos que adaptarnos a ese nivel, porque los contactos los sufren los jugadores o los sufren los críos, evidentemente influyen más que los contactos que sufren o que reciben los jugadores de más alto nivel. Vemos un ejemplo que me sucede a mí. Y que yo estaba convencido de que era una correcta decisión y que después el vídeo, como tengo que trabajar continuamente con el vídeo, que es algo que tenemos que hacer todos, me demuestra que estaba confundido. Pasa pivote, el jugador defensor se lanza, se queda hasta colgando sobre la espalda del pivote atacante. Yo eso lo veo clarísimo, intento de explicarlo con mi cuerpo, lo que ha pasado, y efectivamente pasó eso. Puede ser motivo de sanción disciplinaria porque es por detrás, pero después el lanzamiento es completamente solo. El lanzamiento después es completamente solo. Y alguien puede decir, hombre, venía influenciado, el jugador está sobre la espalda del jugador atacante, esto es cierto, es una defensa incorrecta, es por detrás, el jugador defensor tenía que haberse dado cuenta que no tiene la posición en absoluto ganada, que lo mejor aquí era no tocar, es merecedor de sanción disciplinaria, pero vemos aquí este lanzamiento es completamente solo, y ya no hay influencia, y no es que su cuerpo esté desequilibrado, el atacante se ha girado hacia ese lado, está haciendo un lanzamiento en caída, y es un lanzamiento que él falla solo. Aquí lo que me da a entender este vídeo es que, y más en este nivel, tenía que haber sido más exigente y haber dado saque de portería, y por mucho que costase convencer y mucho que costase que se hiciese entender la decisión, haber excluido al defensor
pero con saque de portería porque esa acción no tuvo influencia en el lanzamiento posterior. Vemos otro ejemplo. Aquí vamos a ver ejemplos ahora donde el contacto se produce antes del lanzamiento, pero el contacto es tan intenso o tiene unas características tan especiales que influyen en el lanzamiento, aunque se produzcan 1 o 2 segundos antes. Vamos a ver una serie de ejemplos al respecto. El primero también es en Valladolid. Contraataque, vemos finta, toque en la cara y el jugador queda completamente aturdido en el toque en la cara y nuestro compañero no lo ve o lo ve pero valora que tira solo, que ha tirado solo y efectivamente tira solo, pero tira solo influenciado por un contacto en la cara, ¿no? Aquí es un ejemplo de que aunque la falta haya sido un segundo y medio antes de la acción, sí que tiene influencia en el lanzamiento, ¿no? Y bajo mi punto de vista tenía que haber sido 7 metros, además de sanción disciplinaria, ¿no? Veamos otros ejemplos al respecto. Vemos la repetición, toque en la cara y el totalmente desequilibrado. Aquí no hay equilibrio corporal. Vemos cómo sale trastabillado de ese contacto en la cara, está como aturdido y suelta el balón como puede. Hay una clara influencia de la acción, aunque la falta se haya producido algunos segundos antes. Vemos aquí un ejemplo exactamente igual, pero bien decidido por parte de nuestra compañera. Situación en el extremo, lo vamos a ver ahora, en este extremo de aquí. Balón que llega al extremo. Finta, hay un toque en la cara, Fuera, penalti, cara-cuello, 2 minutos claro, y aunque el contacto se ha producido un segundo y medio, incluso un paso antes, después de haber recibido un impacto en el cuello, no podemos interpretar que mantiene el equilibrio corporal, que ese impacto no ha influenciado en el lanzamiento, ¿no? Me parecen ejemplos claros de cómo, aunque la falta sea antes, tiene un grado de influencia grande. Aquí vemos una finta, toque en el cuello. Lanzamiento fuera, penalti, 2 minutos. Vamos a ver otros ejemplos parecidos de cómo la falta se produce antes, pero tiene influencia en el lanzamiento. Aquí vemos la falta antes. Agarra por detrás, desequilibra allá y lanza como puede. La falta se ha producido antes, pero tiene una clara influencia en el lanzamiento. Este tipo de situaciones, de agarrar al pivote sin balón por detrás, trick, lo solemos denominar, Ramón Gallego puso fantásticos ejemplos en la ponencia que dio el otro día, que está en el canal de YouTube de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, que les recomiendo a todos que vean. Extremos. Afortunadamente, durante los últimos años, creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Vamos a ver solamente un par de ejemplos de cómo hemos protegido cada vez más a los extremos y eso ha propiciado más goles, más lanzamientos, más espectáculos, más paradones, más velocidad en el juego, más limpieza y, por supuesto, más seguridad para la salud de los jugadores, ¿no? Vemos ejemplos claros. Ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Entrenador, tenemos que enseñar a nuestro jugador a pararse en el momento apropiado. Ya estoy llegando por un lado. Estoy llegando claramente por un lado. No hagamos eso. Se da la premisa. Espacio frontal libre. Nos vemos aquí. Este jugador está llegando por un lado. El contacto se va a producir por un lado. Si ya veo que no voy a llegar, me paro, me freno, cierro y me quedo quieto. Pero no sigo percutiendo contra el jugador atacante. Muy peligroso si ahora hubiese dado otro paso y el jugador atacante pisa sobre el pie defensor, en lo que nosotros denominamos el long step. La responsabilidad es del defensor y son situaciones peligrosísimas por llegar tarde, por dar un paso largo, por separar las piernas del tronco. Ese tipo de situaciones son muy peligrosas y la responsabilidad es del defensor y se castigan duramente desde el punto de vista disciplinario. Ningún tipo de duda. Vemos otro ejemplo, situación parecida a la que acabo de comentar del long step, situaciones peligrosas. Vimos ese pie. Esto tiene que ser inmediatamente sanción disciplinaria dura. 2 minutos con un fuerte body language, incluso pensándose en que sea algo más. Afortunadamente no tuvo consecuencias, pero aquí vemos cómo mete el pie. No tuvo consecuencias para nuestro jugador en este caso, pero pudo haber tenido unas consecuencias gravísimas, ¿no? Vamos a ver la repetición.
Y nos repiten. La vemos nosotros. Vimos el pie. Peligrosísimo. Vale, de extremos no vamos a insistir mucho porque creo que es algo que tenemos todos bastante asimilados afortunadamente. ¿Cuál es la grandísima dificultad? Todo esto que estamos comentando son matices importantes, hay que tener los conceptos claros, espacio frontal libre, por dónde se produce la falta, cuándo es la falta en el momento, si influye o no influye, si es antes, si es durante, a pesar de que se produzca falta, ha tenido influencia o no. Matices importantísimos y hemos visto la dificultad de la toma de decisiones. Pero lo realmente complicado para nuestro juego es ver dónde está el jugador defensor en el momento del contacto. Es muy complicado y es de los fallos más comunes que después tenemos que analizar en vídeo que se producen en las decisiones de los árbitros. La típica diferencia entre falta en ataque o lanzamiento de 7 metros y que el único matiz diferenciador es dónde está el jugador defensor en el momento del contacto. Veamos algunos ejemplos de esto y después vemos algunos consejos para trabajarlo bien. Croacia. La mueve Dadason, juega. Islandia con uno menos, faltan 30. Para llegar al descanso, nada. Iván Neres. El árbitro ha visto que está dentro y lo explica perfectamente y pita 7 metros y hace el gesto de que es porque te has desplazado por dentro, hay un desplazamiento lateral, pero después vemos en la repetición cómo es una defensa correctísima, que tenía que haber sido falta en ataque. Pero es muy difícil de ver, es muy difícil de ver. Y exige muchísima concentración, estar siguiendo la trayectoria de los jugadores. Vemos cómo se desplaza el defensor y además conceptualmente es una falta en ataque preciosa, ¿no? Cómo el defensor prefiere colocarse delante con su cuerpo a llegar por un lado y empujar, meter codo, meter brazo, etc. Esto hay que premiarlo dándole la posesión de balón, porque ha conseguido una falta en ataque buenísima. ¿Cuál es el problema? Que el árbitro ha interpretado, ha visto, se ha confundido creyendo que el jugador se estaba desplazando por dentro del área. Es el matiz más complicado. Vamos a seguir viendo ejemplos, ¿no? Aquí vemos uno. Un error muy común de los árbitros, al margen de equivocarse de si está dentro o está fuera, es no saber lo que ha pasado y prefieren no pitar nada. Esto es peligroso porque lo que traslada es a todo el mundo precisamente eso, que los árbitros no saben dónde está el jugador, no tienen ni idea y no pitan nada. Es erróneo. O hay que pitar o 7 metros o falta en ataque. Hay que intentar pitar lo que es, hay que estar concentrado, pero sobre todo hay que decidir algo, no dejar continuar y ya está. Vemos un ejemplo. Vamos a ver pivote, vemos defensor que está llegando, que se da cuenta del pase a pivote, de la situación en la que se va a quedar, y este defensor opta por intentar defender bien, en vez de llegar y empujarle, en vez de llegar y meterse por dentro del área, ¿no? Fíjense lo que hace. Se coloca delante de él esperando a que la recepción y el giro del cuerpo del pivote atacante impacte directamente sobre el tronco del defensor. ¿Cuál es el matiz aquí? Si el defensor está dentro del área en el momento del contacto, será 7 metros. Si no lo está, como parece que no lo está, la trayectoria ha sido impecable, su defensa ha sido impecable, debe ser falta en ataque. ¿Cuál es el problema? Que el árbitro no sabe qué hacer y decide no pitar absolutamente nada. ¿Y eso qué genera? Genera una falta de confianza, el no pitar nada, porque si el árbitro pita falta en ataque y lo explica bien, pues oye, pues estoy transmitiendo confianza. Es lo que yo he visto y estoy seguro de lo que he visto. Cuando no sé qué pitar, lo que genera es una falta de confianza y empiezan las inseguridades de un equipo hacia los árbitros. Zona gris, definíamos cuando veíamos el aspecto reglamentario. Decíamos que para el reglamento, estar dentro del área no es solamente tocar, sino que tiene que estar pisando dentro del área. Tocar con un pie la línea es lo que nosotros denominamos zona gris. Y eso no es suficiente, el de estar pisando la línea no es suficiente para darle un premio tan grande al equipo atacante como un lanzamiento de 7 metros. Veamos algunos ejemplos. Pivote. ¿Ha habido espacio frontal libre entre el atacante y la portería contraria en algún momento? En ningún momento. En ningún momento lo ha habido. Este defensor ha estado en todo momento controlando al pivote, estando frente a él, intentando evitar que se consiga esa posición clara de gol, y lo ha conseguido. Y haciéndolo en el forcejeo, en un momento determinado pisa dentro.
pero eso no es suficiente para el reglamento. Sobre todo porque en el momento del contacto, fíjense cómo está, que es con el pie levantado, este pie está claramente fuera y con el pie levantado tocando un poco la línea. Esto es lo que nosotros definimos zona gris. Y aquí no se ha producido en ningún momento la obtención de la clara ocasión de gol por parte del equipo atacante. Además, vemos la clave está en el momento del contacto y veíamos aquellas fotos como el atacante es el que mete dentro del área al defensor. Generalmente el 7 metros por invasión es una invasión lateral, lo hablábamos antes, cuando se viene a la ayuda invadiendo lateralmente. Este tipo de invasiones de estar dentro antes en el 1 contra 1 de forma frontal son muy difíciles de ver, aunque vamos a ver algún ejemplo. Otra situación de zona gris. Aquí lo vamos a ver a la perfección, sobre todo en la repetición. Es el árbitro, completamente seguro, está dentro, oye, lo siento, es que está dentro, no me queda más remedio que pitar eso, pero vemos en la repetición un pie y además parándolo de frente, un pie sobre la línea y además parándolo de frente. En ningún momento ha habido una clara ocasión de marcar gol con un espacio frontal libre y el desplazamiento. Un pie sobre la línea, un poco dentro, pero un solo pie, no es que venga por dentro invadiendo el área, ¿vale? Y le para de frente, no hay armado de brazo todavía, es una situación de 7 metros cheap, de light, de un 7 metros muy poco exigente. Es muy difícil este tipo de situaciones, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo, es muy difícil. Esta es de los aspectos más complicados en el arbitraje, de los que exigen mejor colocación, mejor concentración, el visualizar a los jugadores desde el principio del partido qué tipo de desplazamientos están haciendo, qué distancia están utilizando con respecto a su propia área de portería. Esto exige una concentración y una metodología de trabajo con la vista muy importante, ¿no? Vemos un ejemplo de zona gris. Mira cómo se nota la frescura ahora, ¿eh? 7 por Borja Méndez en estación 1 contra. Ahí tenemos a Vamos a ver la repetición. Y va a lanzar Folkes. Folke ha metido Los 3 en primera línea. Defensor que cierra. Y la gran pregunta es, para cerrar este espacio, el atacante ha fintado a este jugador y para el que viene a la ayuda, ha venido por dentro, ha habido una invasión lateral, se coloca de frente, estamos ante la típica duda de si es lanzamiento de 7 metros o falta en ataque, y el matiz está en este pie, y ahora en la repetición lo vamos a ver, si este pie está dentro o no. Esta no es una invasión lateral, después del contacto ya acaba totalmente dentro, vemos como el contacto se produce casi de puntillas. O sea, en mi opinión, yo me inclino más por una falta en ataque en esta situación que por un lanzamiento de 7 metros. Mira cómo se nota la frescura ahora, ¿eh? 7 metros provocado por Borja Méndez en estación 1 contra 1, vertical. Ahí tenemos al jugador gallego. Y va a lanzar Folkes. Porque ha metido el anterior 7 metros y que en la liga no había lanzado ninguno, ¿eh? Y además lo ha pedido. Reitero que son complicadísimas este tipo de situaciones, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo de invasión frontal, que se ven poquísimos. La inmensa mayoría de los lanzamientos de 7 metros por invasión, reitero por enésima vez, son desplazamientos laterales cuando el jugador viene a la ayuda de su compañero porque se le ha escapado su par, porque está consiguiendo la penetración, de los exteriores hacia el lateral, del lateral hacia los centrales defensivos, y son invasiones laterales. Pero aquí vemos uno de estos rarísimos casos en los que se produce una invasión frontal de 1 contra 1 pero por dentro, ¿vale? Y vamos a ver cómo se reacciona. Es en esta zona de aquí. Y aquí el problema es que la defensora está continuamente circulando por dentro del área. Para quitarse la pivote de encima, vemos, ha evitado el bloqueo de la pivote. Vimos cómo se fue del bloqueo de la pivote y se fue invadiendo el área y termina en una posición frontal con la atacante, pero estando con los 2 pies dentro del área y quitándose a la pivote de encima.
Este tipo de invasiones también se suelen producir y tenemos que estar muy concentrados. Aquí la decisión del árbitro es perfecta. Porque este atacante estaba consiguiendo el espacio frontal libre, volvemos a los conceptos básicos, y de repente apareció una defensora dentro del área, que lo que ha hecho es evitar el bloqueo de la pivote entrando por dentro del área. Vamos a ver la repetición, que es clarísima. Situaciones muy complicadas, que se nos empieza a dificultar todavía más el nivel de exigencia, ¿no? Son este tipo de situaciones. Vamos a ver tres ejemplos. Situaciones en las que no es ni falta en ataque ni 7 metros. Y se dan poquísimas veces, pero se pueden dar. Veamos un ejemplo. Vamos a fijarnos en la repetición. Esto es muy difícil, a los árbitros se nos suele venir encima. Y vemos cómo el contacto del lateral sobre el atacante, del defensor lateral sobre el atacante, aquí, ya está frustrando cualquier tipo de posibilidad de falta en ataque. Y vemos cómo la ayuda del exterior se produce por fuera del área y el primer contacto se produce fuera del área. Por tanto, tampoco estaríamos ante un 7 metros. Este tipo de situaciones, nuestra obligación es esperar. Si es gol, dale el gol. Y si no gol, dar un golpe franco, lanzamiento de 9 metros. Veamos otro ejemplo. Contrario, pero no lo ha visto Marrochi. La circular rápida ahora por el costado derecho. Weinstein, el lanzamiento detenido por parte de Gonzalo, pero había falta. Y golpe blanco de nuevo favorable a Liberbank Cuenca. Desde luego, donde está el jugador argentino, siempre pasa algo. Sí. Siempre pasa algo, en ataque o en defensa. Fíjense cómo el lateral del Barça, el lateral defensor, pone los brazos. Podríamos entrar a valorar si es suficiente o no para no pitar la falta en ataque. Yo me inclino a que ha sido un error mío, pero bueno, en cualquier caso, vemos como el lateral defensor del Barça desplaza al jugador atacante, pero lo realmente interesante es el desplazamiento del exterior. Cómo cierra esa posición del atacante por fuera, tratando de defender de forma muy correcta para propiciar la falta en ataque, que en este caso yo interpreto que ha frustrado el lateral, aunque creo que hubiese sido más acertado pitar la falta en ataque. Lo que no puede ser nunca es lanzamiento de 7 metros. Si interpretamos que el desplazamiento con los brazos del lateral defensor frustra ya la falta en ataque, tampoco podemos dar 7 metros, hay que esperar para verse gol, y si no gol, darle el lanzamiento de golpe franco al equipo atacante. Esos brazos y cómo cierra a la perfección el lateral. Son dos situaciones en las que habíamos antes del partido de la Super Glove y esta muy parecida. Vamos a ver una última, también muy parecida. En que casi siempre se produce la misma situación del exterior que cierra en la ayuda al lateral. Empuja. Aquí el árbitro también se confunde, es un error muy típico, pero vemos cómo el exterior está fuera del área utilizando solo su cuerpo, el lateral frustra cualquier posibilidad de falta en ataque, pero tampoco podemos dar el lanzamiento de 7 metros porque el contacto se ha producido fuera. Realmente el espacio se ha cerrado bien por parte del exterior por fuera y el lateral defensor empuja al atacante e impide la falta en ataque. Vamos a verlo de nuevo. Empuja ahí, sobre defensor que está fuera, no lo convirtamos en 7 metros. Si creemos que hay sanción para el lateral defensor por empujar, se sancionará disciplinariamente, pero no lo convirtamos en 7 metros cuando ha habido una excelente actitud, comportamiento y movimiento defensivo por parte del exterior. Vamos a ver algunas situaciones muy especiales con respecto a las invasiones, que también son bastante interesantes. Fíjense en lo que se decide, por qué se decide y cómo se explica. Tiro de 7 metros a favor de Cuba.
vamos a ver un desplazamiento lateral por dentro del área, base en el 7 metros por invasión de que estamos hablando desde el principio, pero como el contacto se produce fuera, con el defensor ya fuera. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos que adoptar? ¿Cómo ha llegado a esa posición, ¿no? Veamos este ejemplo ahora con el vídeo. Vemos el desplazamiento de este defensor. Aquí vemos al atacante ya con espacio frontal libre, ¿eh? Y decía la definición, espacio frontal entre el atacante con balón, el portero y la portería contraria libre, sin que ningún otro jugador pueda pararlo por métodos legales. Este jugador lo va a parar, y lo va a parar fuera del área. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegó hasta esa posición? Aunque el contacto se haya producido fuera, se ha desplazado por dentro para llegar a esa posición de poderle parar. Por tanto, 7 metros y el árbitro explica qué trayectoria ha seguido el defensor. Vemos otras situaciones especiales de invasión, ¿no? Aquí hay una invasión. Pues lleva ya 2 errores consecutivos Kukic. Azcue para Esteban Salinas. Está parado por parte. Va a haber falta y golpe franco, no, 7 metros. Fíjense. Pues lleva ya 2 errores consecutivos Kukic. Se coloca por detrás cuando ve que ya tiene la posición perdida el defensor. Se coloca por detrás, ya está dentro del área, con los 2 pies dentro del área. Él se da cuenta. Entonces el jugador atacante que se intenta girar, aquí ya se está produciendo el contacto, no puede porque el defensor está aquí, se empieza a desplazar, el defensor le va siguiendo, y lo que está haciendo es perdiendo una posición clara de lanzamiento con una defensa continuada dentro del área de portería. Azcue para Esteban Salinas. De nuevo 2 abajo. Pues lleva ya 2 errores consecutivos Kukic. Ya está dentro, intento girar, y al final tengo que hacer un lanzamiento mucho más cerrado, de forma acrobática, y lo que ha influenciado claramente es la defensa interior. Sigo. Aunque al final del lanzamiento nadie lo está tocando y ya no hay ningún defensor dentro, en ese momento del lanzamiento, toda la situación anterior para llegar a esa posición ha tenido una clara influencia la incorrecta posición del jugador defensor. Vamos a otro ejemplo, volvemos a Valladolid. De situaciones especiales de invasión de área que merecería el lanzamiento de 7 metros. Fíjense, la defensa. Esta situación no, ahora, la que viene ahora, ¿vale? Fíjense, la defensa acaba dentro del área, por inercia, por el juego, y lejos de renunciar a seguir defendiendo, viniendo desde dentro del área, lo vamos a ver ahora, aquí acaban todos dentro, de forma muy inteligente el jugador de Valladolid lo ve, espacio frontal libre, lo vemos aquí, definición, estos jugadores ya están por un lado, espacio frontal libre, pero aquí vemos cómo este defensor, que aun sabiendo que está dentro, no renuncia a intervenir, tenía que haberse quedado quieto, haberse quitado, haberse tal, y lo que hace es ir directamente a defenderle desde dentro del área. Otra invasión especial, muy interesante, este tipo de situaciones en las que se nos exige también que pitemos 7 metros porque tiene una clara influencia sobre el atacante. ¿Lo hemos visto? La defensora se cae sola, se cae dentro del área, pero afecta claramente a la trayectoria y al punto de salto. Esto dificulta claramente el lanzamiento de la jugadora atacante. Delante de su trayectoria de salto, de repente aparece un cuerpo por dentro del área de portería. Esto exige que haya lanzamiento de 7 metros. Por supuesto, sin sanción disciplinaria. Esto es involuntario, pero exige lanzamiento de 7 metros. En este caso hemos visto como la defensora se ha caído sola, pero vamos más allá. Incluso si es por inercia del juego, los jugadores tienen que renunciar a intervenir. Fíjense. Lanzamiento de 7 metros que deberíamos haber pitado. Los árbitros interpretan claramente que no hay falta en ataque porque el defensor salta hacia adelante, salta hacia el atacante. De hecho, veremos la trayectoria del árbitro para advertirle al defensor que no haga eso más.
pero nos olvidamos de que esa caída dentro del área, fruto de esa acción, dificulta el lanzamiento del extremo y por tanto tenía que haber sido 7 metros. Lo volvemos a ver. Ahora juega Mijatovic, balón hacia el extremo, el lanzamiento que se va por encima de la portería. De retomarla. Más ejemplos de invasiones especiales. Esta es muy curiosa y aquí vemos una invasión de área completamente intencionada. Muy bien el árbitro. Y como a pesar de no haber recibido el balón el jugador atacante, dentro del área de forma intencionada impide un pase claro que va a dejar en una posición clara de lanzamiento de clara ocasión de gol. Invasión, corta el pase. ¿Vale? Este tipo de invasiones intencionadas tienen que ser sancionados de forma progresiva. ¿Vale? No hay ningún tipo de duda de lo que intenta el jugador hacer de forma absolutamente intencionada. Bueno, vamos terminando. Espero que los ejemplos estén sirviendo. Me estoy centrando en las situaciones básicas del lanzamiento de 7 metros. Reitero, no en las situaciones especiales. Vamos a ver un ejemplo de algo que también nos cuesta mucho decidir como árbitros y es continuidad de juego en este tipo de situaciones. Llegó a ser de 7 goles. Sí. Vamos a ver. Bueno. El balón recuperado no por parte de Gonzalo. Volvemos a León, intentando usar muchos ejemplos de esta fantástica comunidad autónoma de mucho balonmano. De 7 goles. Sí. Vamos a ver. Vemos el rechace del lanzamiento. Llegó a ser de 7 goles. Sí. Vamos a ver. ¿Vale? Espacio frontal libre, balón ya controlado, ¿vale? Pero vemos cómo hay una defensa por parte del jugador defensor al balón. Y aquí, ¿cuáles son los matices que tenemos que tener en cuenta? ¿Toca solo balón o toca mano o brazo también? Si toca mano o brazo también, lanzamiento de 7 metros. Y segundo matiz que tenemos que tener en cuenta. ¿Le quita el balón o golpea el balón? Y el matiz es claro, porque claramente importante, porque en función de si es una cosa u otra, será 7 metros o no, será infracción o no. Quitar el balón se permite, quitar el balón de la mano del contrario con la palma abierta, nos dice el reglamento. Quitar, eso no sería falta. Arrebatar, golpear el balón, sí sería falta. Y ese es el matiz diferenciador. ¿Cómo lo podemos saber los árbitros? Truco que yo utilizo. En función de la caída del balón. Si el balón sale despedido, claramente he golpeado el balón. Si el balón cae casi muerto, es una caída limpia, entonces yo interpreto que es que le ha quitado el balón. Vamos a ver dos ejemplos. Este es el primero. Bueno. Va a ser de 7 goles. Sí. Vamos a ver. El balón recuperado no. Vemos cómo cae prácticamente limpio el balón. Le cae prácticamente en toque de balón. Si le ha tocado la mano, lanzamiento de 7 metros. Si no, habría que haber aplicado continuidad de juego. Vemos otro ejemplo aún más claro todavía. Fíjense en este ejemplo. Aquí es parecido, no es igual. Vemos cómo es el atacante el que busca el cuerpo del contrario. Fíjense, el contrario se queda quieto ya, toc. Y el atacante busca el cuerpo del contrario, esto es, sigue al juego. En absoluto sería lanzamiento de 7 metros, y menos todavía exclusión para el defensor, porque el defensor no ha hecho absolutamente nada. Es el atacante el que decide con su cuerpo, con su brazo, con su tocar el balón, buscando precisamente el lanzamiento de 7 metros. Después de eso pega un gran lanzamiento. O sea, esto es, sigue el juego y absolutamente nada. Bueno, ha sido larga, ha sido intensa, yo me lo he pasado en grande. Espero que haya sido de utilidad. Me importa mucho, sobre todo para los árbitros que tienen menos experiencia, que adquieran los conceptos básicos y claros de espacio frontal libre, la falta por dónde se produce, cómo se cierra ese espacio, cómo es la utilización del área de portería en las situaciones típicas de 7 metros por invasión, ojo con el error típico de situaciones que empiezan fuera y terminan dentro, y después me interesa mucho también el concepto de ley de ventaja relacionado con el 7 metros, momento de la falta, influencia de esa falta en el lanzamiento. Creo que esto sería un poco el resumen.
Por medio del área técnica de la Federación de Balonmano de Castilla y León me tienen localizado para cualquier cosa. Mi correo electrónico es sabrosoangel@hotmail.com, pero de todas maneras, por medio de Iñaki, por medio de Susana y por medio de todo el equipo técnico de la Federación de Balonmano de Castilla y León, pueden acceder a mí sin ningún tipo de problema. Gracias por contar conmigo para estas iniciativas. Mucha salud, mucha fuerza y mucho ánimo para todos. Hasta luego.